buenas noches. Ya estamos aquí nuevamente en estos viernes de sueño, que bueno, ya saben que la intención de ellos es platicar un poquito sobre algunos temas de interés para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, les recordamos que este es un centro de sueño y neurociencias, que estamos dedicados a trabajar con todo lo que tiene que ver con trastornos del dormir, salud mental, y que tenemos más de 15 años de experiencia realizando todas estas actividades. La intención de la plática del día de hoy pues es profundizar un poco más en la relación que tiene el sueño con otras enfermedades, y por eso, bueno, el día de hoy hemos invitado a un colega para que nos hable de otros aspectos que están directamente relacionados con la calidad del sueño. Recuerden que somos un centro integral y el día de hoy nos va a acompañar el doctor Óscar Sánchez Osnaya. Él es médico cirujano y homeópata con maestría en psicología, con un diplomado en nutrición, un diplomado en enfermedades crónicas, diabetes e hipertensión, con 20 años de experiencia en el ejercicio profesional, y es director de Grupo Médico BRED. Entonces, bueno, me gustaría saludarlo, presentarlo, y estaremos platicando un poco entre los dos sobre la relación entre el sueño y el sobrepeso y la obesidad principalmente. Y ya saben, al final esperamos que por favor nos vayan haciendo por aquí sus preguntas. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo esta noche. Hola, buenas noches. Igual, muchas gracias por la invitación y esperamos poder ampliar un poquito el panorama que tenemos sobre las enfermedades y su relación, porque es súper interesante la interacción que tenemos y cómo podemos abordar de una manera integral todo este tipo de condiciones. Así es. Bueno, pues para empezar, tenemos que ir describiendo como los puntos importantes. Entonces, bueno, como hace mucho que no hablábamos de sueño normal, y como además hoy tenemos también a las personas que generalmente asisten o conocen a Grupo BRED, pues vamos a platicar un poquito de generalidades del sueño, de estos temas que ya hemos abordado en otras ocasiones, pero que no está por demás recalcar. Entonces, recuerden que nosotros siempre estamos trabajando por una calidad de sueño que implique dormir por lo menos entre 7 y 9 horas en el caso de los adultos, que la intención es que este sueño sea de manera continua, y eso significa que pasemos todas las horas que vamos a dormir en el mismo periodo de sueño, que este suceda durante la noche, y esto nos va a repercutir en despertar sintiéndonos descansados, y eso es igual a tener una buena calidad del sueño. Entonces, no solamente se trata de dormir, también se trata de que la calidad de sueño sea la adecuada, y para eso pues tenemos que cumplir con ciertas características de las que estaremos platicando. Y recuerden también que nosotros nos empeñamos mucho en esta importancia de dormir, porque el sueño tiene muchas funciones. Entre ellas pues está obviamente la restauración física y mental, que es lo primero que todos sentimos. Después de una buena noche de sueño vamos a estar de buen humor, con energía, vamos a ser productivos y vamos a estar más saludables. Mientras nosotros dormimos, además de esta restauración física y mental, se llevan a cabo procesos como la consolidación de la memoria, la resolución de problemas, se va a generar procesos de creatividad. Otra cosa que sucede es que se regula nuestro sistema inmunológico, y entonces dormir bien hace que estemos más capacitados para defendernos de cualquier agente externo, virus, bacterias, hongos, etcétera, cualquier cosa, cualquier agente que nos pueda enfermar. Y por otro lado, dormir de manera adecuada nos va a ayudar a tener una homeostasis adecuada. Pero ¿qué pasa cuando esta homeostasis se rompe, cuando no dormimos esta cantidad de horas, o bien cuando tenemos un sueño fragmentado? Pues entonces esto nos va a empezar a generar diferentes daños en la salud. Y en este sentido es que justamente quisimos platicar con el doctor Osnaya, porque él ve una de estas enfermedades que está directamente relacionada con la restricción de sueño, que en este caso tiene que ver con sobrepeso, con obesidad y con algunas otras enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué no nos platica, doctor, un poquito sobre esta relación que hay entre la restricción de sueño, los cambios en el sistema endocrino, los cambios en el sistema cardiovascular, y cómo esta falta de sueño nos puede enfermar? Pues como tú comentas bien, las funciones del sueño son muchas y no solo es esta sensación de recuperar la energía
y restablecer una serie de funciones a nivel cerebral, sino que también tiene mucho la asociación en la regulación metabólica y endocrina. Muchas de las hormonas que trabajan o que con las que funciona el sistema del apetito y de la saciedad se generan en la noche. Y se ha demostrado en estudios que cuando las personas tienen mala calidad de sueño, ya sea porque tienen pocas horas de sueño o su sueño no es continuo, hay cambios metabólicos a nivel de cerebro en la producción de tres vías. La primera es que disminuye la leptina. La leptina es una sustancia que nos da saciedad. La segunda es la grelina, la cual es una sustancia que se aumenta y esto nos provoca más apetito. Y por último, hay otro mecanismo de un sistema orexigénico que actúa en el cerebro produciendo también un poco más de apetito. Entonces, la gente que duerme menos horas tiene más hambre y no tiene tan rápido el reflejo de la saciedad. Entonces, esto provoca que aumenten su ingesta calórica. Eso es por un lado con respecto al consumo de alimentos. Por el lado del metabolismo de los azúcares, los glúcidos, nos provoca condiciones muy similares a las que padecen las personas con prediabetes, generando un grado de intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Esto es en un porcentaje, no quiere decir que la gente que no duerme se va a ser diabético. Sin embargo, sus mecanismos disfuncionan. Y si tenemos factores que asocian a esta disfunción, pues ya es un factor que genera riesgo de diabetes. Por otro lado, también la falta de horas de sueño, como ustedes saben bien, y ahorita me gustaría nos ampliaras un poquito más sobre esto, cómo se estimula el sistema nervioso y al mismo tiempo aumenta la hipertensión. Entonces, las dos vías que se ven dañadas es, por un lado, endocrinamente hay características similares a los prediabéticos, aumento de la hipertensión, y por otro lado, los sistemas de saciedad se ven alterados. Entonces, esto nos provoca comer más y que metabólicamente no podamos digerir o metabolizar adecuadamente la glucosa. Hay otro factor que hay que tomar en cuenta. El restablecimiento de la energía no se hace de una manera completa, provocando dos cosas. Primero, pues la gente todo el día está somnolienta, con menos ganas de hacer actividad física. Y por otro lado, el estar despierto más horas hace que requiramos más energía para soportar o recuperar un poquito esa sensación de somnolencia, cayendo en el abuso de estimulantes como es cafeína, cigarros, alcohol, y pues el estimulante más común y más adictivo que es el azúcar. Entonces, por estas tres vías es por lo que esta mala calidad de sueño puede provocarnos diabetes, hipertensión, nos dan más ganas de comer, no nos saciamos, necesitamos más estimulantes para estar despiertos y tenemos más horas despiertos, por lo que, pues si juntas todos estos pequeños factores, el riesgo de obesidad, pues se presenta de una manera significativa. Claro, y eso es algo de los mensajes que nosotros siempre queremos transmitir a través de estos en vivos, de estos lives, porque a veces lo vemos como cuestiones aisladas, ¿no? O sea, a veces pensamos que finalmente dormir es una pérdida de tiempo o que dormir es como un momento donde se detiene todo nuestro organismo, nos desconectamos y entonces no pasa nada. Pero la realidad es que de una buena calidad de sueño depende un estado de vida saludable, ¿no? Entonces, en la medida en que dormimos bien, nuestras hormonas se secretan de una manera adecuada, nuestro nivel de energía, nuestro consumo de sustancias y obviamente todo esto tiene que ver con salud y con calidad de vida. Bueno, buenas noches a Aura que se conectó, a Brenda Garduño, a Edwin Salas, un gusto que estén por aquí con nosotros. Ya saben, si esta información creen que es de utilidad para alguna persona que conozcan, ayúdenos a compartir este video para que más gente tenga acceso a estos datos. Laura Araiza nos dice gracias por el tema, espero que les sea de mucha utilidad. Y bueno, justamente hablando de esto que mencionabas, a veces no se trata nada más de que nosotros nos dispongamos a dormir o de que queramos hacerlo, ¿no? A veces tenemos malos hábitos que sin darnos cuenta nos van a estar impidiendo tener un rápido sueño o un sueño profundo y continuo. Entonces, bueno, ya hablabas de algunas cosas, normalmente los estimulantes que son muy consumidos en la noche y en las familias mexicanas, y bueno, seguramente tú sabrás más del tema, pero
Es común que se cene un pan con café, un pan con leche, o los niños que tomen un cereal de chocolate o leche con chocolate, como que estas son las cenas que normalmente se dan en nuestra sociedad, o a veces cosas más abundantes, ¿no? O sea, digamos que esta es la cena ligera, pero bueno, también hay costumbre de cenar tacos, pizza, todas estas cosas que son altas en grasas, altas en carbohidratos. Y antes de entrar, digamos, a los trastornos de sueño, creo que sería importante profundizar en de qué manera impacta lo que cenamos en nuestra forma de dormir y también en mantener un peso saludable. Así es, pues mira, no solo para la forma de dormir, sino en general los estimulantes cada vez son más frecuentes en nuestra sociedad. Lo que tú comentabas, y voy a retomar un poquito y atrasarme por lo que tú dijiste, creo que es lo más importante, que tenemos que entender que el sueño no es un tiempo de pausa o un tiempo perdido. Es una etapa en la que el cuerpo hace una serie de funciones que son sumamente importantes. Y la calidad del sueño tiene relación con esto. Entonces, si partimos vamos a empezar, si quieres, por los estimulantes. El más común es el café y pues ya la cultura del café permea mucho y pues como tú sabrás y ahorita nos desarrollarás un poquito más el tema, la importancia del café pues depende mucho de cada persona. No podemos decir que todos los que toman café por la noche tienen mala calidad de sueño. Sin embargo, son factores que van estimulando. Los estimulantes a través del cigarro provocan que las horas de sueño disminuyan y el sistema nervioso se mantenga más alerta y esto también provoca que disminuyan los ciclos de sueño. Y por último, el alcohol, si bien es un sedante y hace que nos durmamos más rápido, que el periodo de latencia que tenemos de que nos acostamos a que nos dormimos es más corto, sí provoca que después genere un efecto de rebote y la gente que consume alcohol de una manera regular duerma menos horas. Entonces, se ve afectada la calidad del sueño, tanto si no se cumplen los ciclos de sueño, como si se cumplen menos ciclos de sueño, si no es un sueño continuo o si son menos horas de sueño. Entonces, ese tipo de condiciones son las que tenemos que cuidar. Y pues antes que seguir avanzando, pues también vamos a pedir una disculpa porque vamos a hablar de factores que generan problemas de sueño y también problemas de sueño que generan factores que condicionan otras enfermedades. Entonces, por ahí no podemos dividir esta simbiosis que hay y entender que alimentos indigestos pueden generar reflujo, distensión abdominal y alimentos muy copiosos o de difícil digestión hacen que toda la sangre se dirija al tracto digestivo en la noche y esto disminuye la sangre que se dirige al sistema nervioso, provocando que los procesos se hagan más lentos, se hagan más torpes, requieras de más tiempos para hacer tus ciclos de sueño y por lógica menos sueño. Además de que la sintomatología como reflujo, distensión, colitis y demás cuestiones que pudieran en algún momento dado interrumpir el sueño, agravan por la falta de continuidad del sueño. Y aquí sí te pediría de favor para los pacientes que nos están viendo que apenas están empezando a seguir tus redes, nos platiques otra vez o que te regreses un poquito sobre lo que es la calidad del sueño, porque yo creo que es importante para que sigamos avanzando, qué son los ciclos de sueño, a qué se le llama calidad de sueño, para que de ahí podamos empezar a ver lo que no es calidad de sueño y de ahí sigamos con los trastornos. Te Claro. dejo la palabra. Claro que sí. Buenas noches, Fernando Arana. Un gusto que esté por aquí, como siempre. Gina Laitano, gracias por este tema, nos dice. Gracias por estar aquí escuchándolo. Bueno, voy a dejar las preguntas para más adelante. Muchas gracias por seguir viendo esta transmisión. Y bueno, sí, recuerden que es muy importante hablar de calidad de sueño y esto va directamente relacionado con la manera en que nos sentimos en el día a día. Recuerden que el sueño es un proceso dinámico que se compone de diferentes fases. Nosotros vamos a transitar por 4 etapas de sueño, entonces cuando apenas nos estamos quedando dormidos, entramos a la fase N1, que es el sueño ligero, donde estamos apenas transitando, donde nos estamos acomodando, nos vamos relajando. Después entramos al sueño ligero, en el cual, a pesar de que estamos más receptivos a los estímulos tanto externos como internos, seguimos descansando. Después vamos a llegar al sueño profundo, donde se está restaurando nuestro cuerpo físicamente, donde se regula la temperatura corporal, donde se libera la hormona del crecimiento.
Y por último, vamos a llegar a la fase de sueño de movimientos oculares rápidos, que es la etapa de sueño en la cual soñamos de manera estructurada, de manera narrativa, digamos, y tenemos que transitar por estas 4 etapas de sueño en un periodo aproximadamente de 90 a 120 minutos, de entre hora y media y 2 horas, y con esto concluimos un ciclo de sueño. Cuando termina un ciclo de sueño, vamos a tener un despertar y en general en una noche de sueño normal tendremos entre 4 y 5 ciclos de sueño y esto nos marca un periodo de sueño normal. Insisto, este debe ser continuo, debe de suceder durante la noche y que nosotros pasemos por estas etapas de la manera adecuada nos va a garantizar que en la mañana nosotros al despertar tengamos energía, un estado de ánimo adecuado, que estemos funcionales, que nos sintamos bien, etcétera. Sin embargo, hay muchas cosas que van a afectar esta calidad de sueño y como ya decíamos, pues una de ellas son las bebidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría recalcar el caso de la cafeína, porque la cafeína es una sustancia a la que todos estamos muy habituados y que a veces no nos damos cuenta del efecto hasta que la quitamos de nuestra alimentación. Entonces, hay personas que a lo mejor se toman un café en la noche y no se tardan en quedarse dormidos, pero la cafeína siempre va a interferir con los procesos de sueño profundo, haciendo que tengamos más despertares durante la noche. Entonces, quien toma café en la noche generalmente no va a descansar, va a tener un sueño fragmentado y eso va a hacer que en la mañana esté cansado. Entonces, no se trata de no consumir alimentos o no consumir ciertas cosas, sino tener cuidado en qué momento del día lo vamos a utilizar. Entonces, la cafeína es un activador, es un estimulante, pues vamos a consumirlo en la mañana para que nos ayude a iniciar con nuestro día, a tener energía, pero vamos a evitarlo después de la hora de comida, ¿no? Entonces se trata como de entender un poquito cómo funciona nuestro sueño, cómo funcionan nuestros hábitos durante el día y de pues mantener un adecuado equilibrio. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que pensar es qué puedo yo hacer con respecto a mis hábitos, a mis costumbres para mejorar mi calidad de sueño, ¿no? Desde tomar menos cafeína, cuidar los alimentos que cenamos, los horarios, tener rutinas y algunas otras cosas que iremos platicando. Pero hay otra parte que es qué pasa cuando yo quiero dormir pero no logro hacerlo, ¿no? Y ahí es donde entran los trastornos de sueño, que tienen que ver con cualquier cosa que suceda al inicio, en la transición, durante las fases de sueño, que no me permite tener un sueño restaurador, que no me permite tener un sueño de calidad. Y entonces ahí estamos hablando de trastornos del dormir, ¿no? Existen alrededor de 80 enfermedades que pueden afectar nuestra calidad de sueño. Obviamente, bueno, en este momento no vamos a hablar de todas, ya en diferentes lives hemos estado hablando de algunas, de las más frecuentes, pero, eh, pero bueno, en este momento justo les estamos poniendo una encuesta, ayúdenos a contestar, ustedes acostumbran tomar tomar sustancias activadoras como café, refresco o dulces durante la noche antes de dormir. Y bueno, les decía que existen alrededor de 80 enfermedades que pueden interferir con nuestro sueño, pero bueno, en el día de hoy vamos a hablar principalmente de las que son más comunes. Entonces, ¿cuáles son los trastornos de sueño más comunes? Pues la queja principal de consulta es el insomnio. ¿Qué es el insomnio? Bueno, pues el insomnio se define como la incapacidad para conciliar o para mantener el sueño o simplemente despertar antes de lo que nosotros quisiéramos y ser incapaces de volver a dormir. O bien despertar en la mañana después de haber dormido las horas que consideramos suficientes y tener esta sensación de cansancio, de somnolencia que no me deja comenzar con mi día. Este trastorno de insomnio puede ser una enfermedad primaria o bien puede ser secundaria a otras enfermedades. Entonces, siempre que nosotros tengamos este problema de manera recurrente, porque claro, todos podemos tener una mala noche. Si estamos estresados, si nos cambiamos de casa, si a lo mejor tenemos algún problema personal. Sin embargo, si por lo menos 3 veces por semana en los últimos 2 meses estamos enfrentando esta dificultad para dormir, eso ya es una señal de alerta de que estamos teniendo un trastorno de sueño. Y como les decía, puede ser una enfermedad primaria o bien secundaria a algún otro padecimiento. El dolor crónico, las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades neurológicas,
En algunos casos, bueno, puede ser simplemente por malos hábitos relacionados al dormir, por ansiedad asociada a la falta de sueño, en fin, hay muchas causas de insomnio, por eso siempre tenemos que acudir con un especialista para que nos haga un buen diagnóstico y se pueda tratar el fondo de la enfermedad. Otro trastorno muy común y que está sobre todo asociado como factor de riesgo el tener sobrepeso u obesidad son los trastornos respiratorios durante el sueño, entre los cuales el primer síntoma es el ronquido, que es este sonido que se genera por la vibración al paso del aire cuando inhalamos y exhalamos mientras estamos dormidos, momento en el cual hay una relajación en nuestros músculos. Entonces, factores de riesgo para roncar, bueno, las estructuras anatómicas, base de la lengua, la posición de nuestra mandíbula, el tamaño de las amígdalas, adenoides, y un factor que también tiene mucho que ver es el sobrepeso, la obesidad, cuando se acumula grasa en el cuello, cuando se acumula grasa alrededor del abdomen, pues esto nos va a impedir que el aire se desplace de manera natural, provocando este ronquido, ¿no? Que es este sonido que, como les decía, escuchamos cuando el aire entra o sale. Y en algunos casos este ronquido va a evolucionar y se puede convertir en una apnea de sueño, que una apnea de sueño es una pausa en la respiración que va a durar por lo menos 10 segundos, pero que puede llegar a durar hasta 2 minutos en los casos más graves. Entonces, en este caso, los pacientes tienen varios síntomas. El paciente ronca, tiene pausas en la respiración, o sea, está en un y de repente hace un silencio y entonces ahí a veces lo codea la pareja o la compañera de cama para, espérate, no estás respirando, y además se presenta boca seca al despertar, el paciente respira por la boca cuando está dormido y en la mañana tiene mucha somnolencia y mucho cansancio. Entonces, en este momento me gustaría retomar esta parte de cómo desde tu perspectiva o desde tu práctica clínica ves esta relación entre los trastornos respiratorios o incluso entre el insomnio con los pacientes que ya tienen una enfermedad crónica. Mira, aquí tocas algo súper interesante. Voy a hacer una crítica a todos nosotros como médicos que no somos especialistas del sueño, que minimizamos este tipo de trastornos. Lo primero que tenemos que entender es que, pues, hasta cierto punto es fácil el diagnóstico. Es más, ni siquiera hacemos un diagnóstico. El paciente ya llega con los diagnósticos. Doctor, mi familia ronca mucho. Casi siempre es la pareja o alguno de los familiares que está alrededor. Sin embargo, pues no podemos quedarnos con el diagnóstico o de insomnio o de ronquidos. Tenemos que ponerle un apellido a esa enfermedad buscando la causa. Es ronquidos por obesidad, ronquidos por trastornos en la anatomía, ronquidos por anginas muy crecidas en el caso de los niños que en algún momento dado pues requieren a veces hasta de cirugía, o el insomnio puede ser causado por depresión, puede ser causado por exceso de estimulantes, puede ser un síntoma de ansiedad y pues de ahí va a derivar el tratamiento. Entonces, no podemos quedarnos con, pues tiene insomnio y ya, ni hay recetas de cocina, ni mucho menos. Yo creo que la parte más importante que tenemos que hacer es o ser curiosos y nosotros empezar a diagnosticarlo o canalizarlos con ustedes como especialistas para que le den el diagnóstico y el seguimiento y el tratamiento que deba. La relación entre los trastornos del sueño, particularmente los problemas respiratorios como son apnea del sueño y los ronquidos, son directas con la gente con sobrepeso o obesidad. Y una vez más, estas también son causantes de sobrepeso o obesidad. ¿Por qué? Pues lo que habíamos platicado, un sueño de no calidad que puede ser porque el ciclo no se lleve completo o porque se cumplan menos ciclos de los debidos durante el sueño, nos puede condicionar trastornos. Entonces, si hay una relación directa por un lado y por un lado puede ser una causa y por otro lado también puede ser un efecto. Entonces, atenderlos tiene que ser de una manera sinérgica, pero para poder encontrar la atención integral, primero tenemos que ser curiosos y diagnosticar por qué está roncando, diagnosticar, primero entender que si tiene o no calidad de sueño adecuada, si no la tiene, identificar cuáles son los factores que le están generando y darles el manejo conveniente, porque pues no podemos quedarnos con que hay nada más ronca y ya, y eso es lo que en muchas ocasiones vemos. Si identificamos y damos tratamiento, vemos cómo
Estoy seguro que les ha pasado a ustedes como clínica del sueño, que la gente que empieza a dormir bien baja de peso, y al revés. A mí me ha pasado en mi experiencia clínica que mucha gente que tiene obesidad, al momento de ir bajando de peso, deja de roncar o disminuye los problemas ventilatorios que tiene. Sin embargo, pues esto ya sería un efecto secundario del tratamiento. Ahí lo ideal sería siempre tratarlo de una manera integral. Al mismo tiempo que baja de peso, diagnosticar, identificar qué necesidades anatómicas o funcionales tienen para el tema de los ronquidos. Creo que es lo más importante que tendremos que hacer como equipo integral de trabajo. Sí, definitivamente, porque como decíamos desde hace un momento, ¿no? A veces el paciente entra en un círculo vicioso en el cual empieza a subir de peso, empieza a generar ronquido, apnea de sueño, eso altera la calidad de sueño, por lo tanto le da más hambre, o sea, bueno, tarda más tiempo en sentirse saciado, se desajusta toda su homeostasis, la regulación de alimentos, no tiene energía para hacer ejercicio, se vuelve sedentario, entonces eso obviamente exacerba el problema de sueño. Entonces, es importante por eso recibir una atención integral, porque si bien es cierto que los pacientes cuando bajan de peso y llegan a su peso ideal disminuye el problema de apnea o el problema de ronquido, en la mayoría de los casos no disminuye al 100%, baja un 30, un 40%, dependiendo de varios factores. Pero obviamente, si el paciente complementa una dieta adecuada, hace ejercicio, trata su problema respiratorio, pues las probabilidades de éxito son mucho mayores. De hecho, a nosotros a veces nos llegan pacientes que justamente llevan ya un buen tiempo en un tratamiento para control de peso y no están obteniendo los resultados que esperaban. Entonces, acuden a la clínica, hacemos un diagnóstico, hacemos un tratamiento y entonces empiezan a bajar de peso. Entonces, definitivamente, y tú lo decías muy bien, hay que ver al paciente de manera integral y hay que ir más allá en los síntomas, porque de entrada, por ejemplo, con respecto al ronquido hay muchos mitos, ¿no? Es común que la gente piense que roncar es normal o que quien está roncando, de hecho, está descansando. Y la realidad es que no es así. Quien ronca finalmente no tiene un adecuado descanso porque el ronquido nos está implicando múltiples despertares durante la noche. Y cuando hay apnea es mucho peor. O sea, cuando hay una apnea, deja de entrar aire, eso hace que disminuya el porcentaje de oxígeno en sangre, que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la presión arterial y la respuesta de nuestro cerebro es generar un despertar, porque si yo genero un despertar, regulo la respiración, el paciente entra otra vez a un estado de respiración normal, pero se vuelve a quedar dormido y cae en otra apnea. Entonces, un paciente con apnea es un paciente que va a tener muchos despertares durante la noche, un paciente que tiene hasta 60 apneas por hora de sueño, pues va a tener la misma cantidad de despertares. Entonces es este paciente que en la mañana no se puede despertar, que apenas se sienta a ver la televisión y se queda dormido, que se pone a trabajar en la computadora y que se está quedando dormido y a veces dice, bueno, es que yo no tengo problemas de sueño porque yo en cualquier lugar que me siente me duermo, pero bueno, eso es también dejar de normalizar las cosas que no lo son, ¿no? Si yo me estoy quedando dormido en el día, si yo pongo la cabeza en la almohada y caigo dormido, si yo no puedo ver una película porque inmediatamente estoy entrando en sueño, pues eso habla de que traigo una deuda de sueño, porque aunque estoy durmiendo, no estoy descansando. Y dormir es tan importante que mi cuerpo o mi cerebro lo va a hacer en donde pueda y como pueda. Entonces, si estoy viendo la tele, ahí me voy a dormir, pero después puede ser más grave, ¿no? Porque hay a quienes les pasa manejando. Y eso es lo que muchas veces ya nos trae al paciente a consulta, que ya tuvieron un accidente de tránsito o ya tuvieron un accidente laboral, porque justo cuando estás manejando es algo que ya haces tan monótonamente, tan automáticamente, que ahí puede venir un parpadeo y puedes tener un accidente. Entonces, realmente estos trastornos de sueño pues pueden costarnos la vida a nosotros o a otras personas, ¿no? Entonces, de ahí, como bien dices, la importancia de hacer preguntas, de dejar de normalizar estas cosas. Y yo siempre le digo a mis colegas que un especialista en salud de cualquier tipo que no pregunta a sus pacientes cómo están durmiendo, se está perdiendo la tercera parte de la enfermedad de su paciente y de su vida, ¿no? Porque de manera ideal nosotros vamos a dormir una tercera parte de nuestra vida. Entonces, si no le preguntas sobre esa parte, pues te estás quedando corto con respecto al abordaje terapéutico, ¿no? Y creo que
Eso es algo muy importante, pero bueno, por eso estos foros nos ayudan a ir aclarando estos temas, ¿no? Y perdón que te interrumpa, pero no quiero dejar pasar lo que acabas de decir y darle subrayar la importancia de que normalicemos las enfermedades. Pues es que en realidad sí son normales. Un porcentaje alto de gente sí tiene ronquidos. Un porcentaje alto de gente pues padece de trastornos del sueño, por lo tanto sí es normal. De ahí a que sea correcto, pues obviamente dista mucho. De ahí a que de una u otra manera no haya herramientas, pues no las va a haber en medida que no las busquemos, en que no las identifiquemos y en que no las tratemos. La gran mayoría tiene solución y lo más importante que, una vez más, voy a recalcar o subrayar lo que tú acabas de decir. El hecho de que deje de roncar o que ronque menos no implica que está curado. Es importante diagnosticarlo y ya contamos con muchas herramientas y también por ahí me gustaría que nos platicaras un poquito después de qué herramientas contamos para hacer todo este tipo de diagnósticos, porque pues nosotros como primer contacto te puedo decir que, pues sí, diagnóstico ronquido, si ya no ronca tanto, pues ya, está curado. Sin embargo, ¿hasta qué punto nos está afectando? No todos los pacientes que son obesos le pueden echar la culpa que no duermen bien. Sin embargo, sí hay un porcentaje muy alto que sí, y pues nosotros buscamos herramientas para ayudarlos, pero no siempre buscamos las herramientas correctas o la ayuda no llega de una manera tan eficiente cuando no consideramos que el sueño puede ser un problema de base y al mismo tiempo puede ser una complicación. Y pues creo que te interrumpí, pero sí me gustaba, me darían muchas ganas de reforzar esta parte de que sí es normal, pero no porque sea normal, está bien. Y lo más importante, que hay formas de diagnosticarlo y muchas formas de tratarlo. Sí, exactamente. Como dices, pues la clínica es la parte más importante, obviamente, pero en el caso de los trastornos de sueño, pues esto no es suficiente, porque al final, bueno, tú puedes hacer ciertas observaciones, pero bueno, como ya decía hace un rato, pues hay cambios fisiológicos que van a estar marcando la severidad de la enfermedad y esos los tenemos que determinar de una manera objetiva. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que nosotros hacemos es explorar todos estos síntomas en el paciente, si ronca, desde hace cuánto tiempo, si mejora o empeora el ronquido en alguna posición, si alguien ha observado que cuando duerme respira con la boca abierta o si ha observado que deja de respirar, o bien si hay algunos otros síntomas como por ejemplo múltiples despertares para ir al baño en la noche o si el paciente despierta con la boca seca, con la garganta irritada o a veces despiertan con dolor muscular, ¿no? Finalmente, estar en este esfuerzo de roncar y de dejar de respirar hace que despierten con mucho dolor en el cuello, en los hombros, en la espalda, y entonces el paciente te dice, bueno, yo despierto más cansado de cómo me fui a dormir. Entonces, todo esto lo podemos observar, sin embargo, esto no es suficiente para determinar qué tratamiento es el más adecuado. Entonces, en este caso, lo que hacemos es llevar al paciente a que se le realice un estudio. Este estudio se puede realizar tanto en la clínica de sueño como en el domicilio del paciente y se monitorea con diferentes sensores, cómo el aire está entrando y saliendo por la nariz y por la boca. Ponemos un sensor para medir los ronquidos. Colocamos también bandas elásticas en el pecho y en el abdomen para ver cómo los músculos hacen el esfuerzo respiratorio. Colocamos un sensor en el dedo para medir el porcentaje de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca y en algunos pacientes adicionalmente colocamos sensores en la cabeza para determinar justo estos cambios en el sueño, para saber si están despiertos, si están dormidos, en qué fase de sueño. Y colocamos algunos sensores en el cuerpo para medir los movimientos corporales, en el mentón, cerca de los ojos y en las piernas. Entonces, con esta información en una noche de sueño normal, yo puedo determinar cuántas veces roncó el paciente, si lo hace más en cierta posición, si tiene pausas en la respiración, cuánto duran, si se acompañan de cambios en la oxigenación, en la frecuencia cardíaca, y con todo esto yo puedo saber si es un ronquido primario, que obviamente tiene un mejor pronóstico y un tratamiento más simple, o si el paciente ya desarrolló apnea de sueño y de ser así, si es un problema leve, moderado o severo.
y a partir de eso pues vemos el tratamiento, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer en cuanto al abordaje terapéutico es mejorar hábitos, ¿no? O sea, desde cuidar la cena, que cene 2 horas antes, evitar que duerma boca arriba, ya que esta es la posición que más favorece las pausas en la respiración. Y siempre también, a veces se pueden usar incluso dispositivos que uno puede hacer donde pongas algo en la parte posterior de la espalda para que esto nos ayude a evitar que te voltees boca arriba y que siempre se favorezca la posición de lado, que es donde menos vamos a roncar o menos vamos a tener pausas en la respiración. Y la otra cosa que también nos funciona conductualmente es usar almohadas especiales, ¿no? A veces estas almohadas de herradura que usan las embarazadas para estar de lado ayudan a que estés en esa posición completamente horizontal y ahí mejora la respiración. Otras cosas que podemos hacer es los lavados nasales en la noche para que nos ayuden a descongestionar la nariz y eso nos ayuda a respirar mejor. Pero bueno, cuando eso no es suficiente porque ya tenemos ahí un problema anatómico, pues bueno, entonces recomendamos dispositivos dentales que son férulas que nos ayudan a modificar la posición de la mandíbula o bien a contener la base de la lengua, que es el tejido que se colapsa más fácilmente o que es más colapsable. Y en algunos casos ya cuando hay apneas severas usamos ventiladores mecánicos no invasivos que nos ayudan a mantener un flujo de aire constante. Entonces, bueno, estos son ya dispositivos que se usan en algunos casos cuando el paciente deja de respirar más de 30 veces por cada hora que duerme, pero bueno, hay diferentes alternativas, pero es muy importante hacer un buen estudio y un buen diagnóstico. Y bueno, ahorita quiero detenerme en esta parte porque justamente hablando de la alimentación, pues por acá nos preguntan justamente, empezando un poco a tener interacción con ustedes, ¿qué alimentos nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de sueño y cuáles tenemos que evitar para poder dormir mejor? Bueno, aquí podemos hablar primero tenemos que hablar de higiene del sueño, que ahorita contesto esta pregunta y después me gustaría que retomaran lo que es la higiene del sueño, que son medidas que nos ayudan a mejorar el sueño. Estas medidas van a beneficiarnos en un porcentaje. Si la causa de nuestra calidad de sueño es mala debido a la alimentación, cambiando estos hábitos va a mejorar. Sin embargo, tampoco porque cambie mis hábitos alimenticios voy a mejorar mi depresión, mi ansiedad o mi anatomía. Pero ya entrando a lo práctico, vamos a hablar de dos mecanismos en cuanto a los alimentos que nos pueden favorecer. Uno son sustancias, una es una sustancia que se llama triptofano. Este se encuentra en lo que es el pavo y las semillas de calabaza. Esto hace que la gente duerma más tiempo y más profundo, más rápido. Y por otro, hay algo hay una hormona que se llama melatonina. Esta sustancia nuestro cuerpo la produce de forma natural. Sin embargo, hay alimentos que la contienen y que el consumo de ellos nos puede favorecer a aumentar la melatonina, como son las nueces, el plátano, los tomates, las cerezas, el arroz, la avena y el maíz dulce. Son las sustancias que más melatonina tienen y el consumo de ellas favorece. Además, las proteínas nos conviene consumirlas antes de dormir para favorecer el sueño y las sustancias que nos perjudican, lo que platicábamos, además de los estimulantes, son el exceso de carbohidratos y grasas. Entonces, para fines prácticos, tenemos que evitar grasas y carbohidratos, tenemos que favorecer proteínas, tenemos que favorecer sustancias que tienen triptofano, como son las semillas de calabaza y el pavo, y sustancias que tienen alto contenido de melatonina, como son nueces, plátano, tomates, cerezas, almendras, arroz, avena y maíz dulce. Sin embargo, también es importante tener un periodo entre la ingesta de alimentos y las horas de sueño. No es que me como un plátano y me voy a acostar a dormir, porque ahí ya no tiene tanto beneficio y eso ya es parte de lo que es la higiene del sueño. No sé si quieras hablar de esto o continuamos con las preguntas, pero creo que sí es importante que hables de esos factores. Sí quiero hablar de higiene de sueño ya para al final darles algunas recomendaciones, pero antes me surge a mí una duda que a veces los pacientes, bueno, más bien, creo que es algo que a los pacientes a veces hacen, que se van al otro extremo, ¿no? Que es no cenar. Entonces, ¿qué impacto tiene no cenar en la calidad de sueño? Así es. Y qué bueno, y ese sería el último de las recomendaciones. Tenemos que consumir una cantidad adecuada de energía, de calorías. La falta de alimento perjudica el sueño, pese a que mucha gente pensará que pues, va a bajar de peso si no cena, como es un mito o una tendencia común. Ese es un error. Tenemos que comer bien
Y lo único que sí podríamos hacer es tener un espacio mínimo de 1 hora, ideal serían 2, entre la ingesta de alimentos y el dormir. También hay que considerar que hay personas que tienen enfermedades crónicas o condiciones que hacen que se puedan llegar a despertar en la noche, como pues la diabetes, que favorece la enuresis, orinar por las noches, perdón, la nicturia, perdón, que es orinar por las noches. Entonces se recomienda disminuir la ingesta de agua o hacerlo hasta 4 horas antes para que no se paren en las noches a orinar, porque eso también puede ser un factor que es parte de la higiene del sueño, pero también parte de los alimentos. Claro. Voy a responder, bueno, voy a hacer algo, voy a hablar un poco de las preguntas que han surgido hasta ahorita para al final cerrar ya con estas recomendaciones muy puntuales de higiene sueño, que bueno, sería como lo que me gustaría que se lleven, tanto de la parte del dormir como algunas recomendaciones adicionales desde la parte de la nutrición y de conservar nuestro estado de salud. Entonces, Omar nos preguntaba, Omar Israel Campos dice, muy interesante tema, ¿qué alimentos podemos recomendar para favorecer un sueño de calidad? Bueno, justo los que acaba de mencionar el doctor. Sara Jazmín dice, ¿el no tomar hormonas después de los 60 años puede causar insomnio? No necesariamente, sí es cierto que en la transición de las diferentes etapas de la vida de la mujer, hay momentos donde somos más vulnerables a tener problemas de sueño y la menopausia es uno de ellos. Sin embargo, no siempre se va a desarrollar insomnio, aunque es uno de los trastornos que pueden emerger en esta etapa, junto con trastornos de movimiento o incluso ronquido, justamente porque ya no hay hormonas, hay mayor flacidez en los músculos de la cara y esto facilita el ronquido o las pausas en la respiración. Sin embargo, no a todas las mujeres les pasa. Lo que sí es muy importante es que cuando estamos en esta etapa, justamente los síntomas que acompañan a la menopausia, como los bochornos, algunos cambios en el estado de ánimo, algunos otros síntomas que se llegan a presentar en cuanto a cambios en nuestro estado de salud física y mental en general, pueden condicionar el insomnio. Ahí lo que es muy importante es tratar de identificar cuál es el origen del problema de sueño, empezar a tener una buena calidad de sueño, buenos hábitos de sueño, perdón, y con esto favorecer una mejor calidad en el dormir. Pero si esto no está funcionando, bueno, podemos complementar con algunas terapias. Internacionalmente, la primera recomendación para tratar el insomnio es la terapia cognitivo-conductual, que se basa justamente en una serie de estrategias que nos ayudan a modificar pensamientos, hábitos, emociones asociadas con el insomnio, a crear rutinas, a crear ciertas estrategias como mantener horarios regulares que nos ayuden a mejorar la calidad de sueño sin necesidad de tomar medicamentos, aunque claro, en algunos casos sí es necesario utilizarlos, pero siempre bajo estricta supervisión médica. Y lo más importante es que no se tomen por periodos prolongados, ¿no? La ventana de tiempo de uso de un fármaco inductor de sueño debe ser mínimo de 1 mes, máximo de 3 meses, siempre la mínima dosis que nos genere un efecto para dormir. Después dice Fernando Arana, yo duermo como león, pero en ocasiones escucho mi ronquido, pero menos de 2 minutos estoy bien dormido. Sí, justamente porque cuando estamos roncando y estamos en una de las fases de sueño ligero, como les decía, pues todavía estamos receptivos a lo que pasa afuera y adentro de mi cuerpo. Entonces, yo estoy apenas en esta fase de sueño ligero y puedo escuchar los ronquidos. Aunque generalmente, pues quien más los escucha y quien más los padece es el compañero de cama, ¿no? Que finalmente no logra dormir porque la persona está roncando. Margaret Castell dice, es un tema muy importante ya que en México hay un alto porcentaje de población con sobrepeso y obesidad. Sí, efectivamente. Y bueno, aprovecho aquí para que nos cuentes brevemente cómo estamos los mexicanos con el sobrepeso y la obesidad. Pues mira, entre sobrepeso y obesidad ya estamos cerca del 73% de la población y el problema que tenemos es que más acentuado se presenta en niños. ¿Qué complicaciones nos genera? Que atender a un niño, si no lo atendemos de forma oportuna, va a padecer durante más años, más oportunidad de complicaciones y esto mismo, como vimos ahorita, el tema de la obesidad es tan complejo que genera muchas enfermedades y muchas enfermedades generan obesidad. Entonces empezamos a generar círculos viciosos. En el caso particular de los niños, me desvío un poquito, pero sí es importante,
Podemos tener problemas ortopédicos, que esto haga que les duelan las articulaciones, rodillas, cadera, disminuye la actividad física, el ronquido en los niños es muy común, y todo este tipo de condiciones van generando círculos viciosos. La calidad de sueño, yo creo que lo más difícil de diagnosticarla es que no hay un inicio o no podemos identificar. Oye, ¿desde cuánto tiempo roncas? Pues la verdad es que no es, pues mucha gente dice 1 año, 2 años, 10 años, o no sé si 2 meses o 2 años. Y esto mismo ocurre con las enfermedades como la obesidad. ¿Y qué impacto tienen en nuestra vida? Varía también mucho de la cantidad de sobrepeso y la predisposición que tenemos a enfermarnos de otras condiciones. Entonces, el impacto más grande que tenemos no solo es el diagnóstico de la gente con obesidad. Ahí lo interesante sería cuánta gente con obesidad tiene problemas de trastornos del sueño, cuánta gente con obesidad tiene diabetes, cuánta gente con obesidad tiene hipertensión, factores emocionales como baja autoestima y demás. Sin embargo, pues hablar de la obesidad no podemos etiquetarla en solo el 73, 74%, porque pues habría que ver de esos cuántos tienen más de una enfermedad, cuántos más de un trastorno. Y pues creo que es alrededor del 30% de la gente con obesidad que tiene ronquidos. Entonces, si ya le juntamos obesidad con ronquidos, pues ya es el 30% de la población. Y así nos vamos con tantos diagnósticos: obesidad y diabetes, obesidad e hipertensión, obesidad y depresión, que son factores que hay que cuidar. Otro punto que creo que podemos ahondar con esta pregunta es que nuestro estilo de vida cada vez es más perjudicial. Ahí te cambio la respuesta, te hago la pregunta. ¿Cuántas horas la gente trabajaba y cuántas horas trabajamos? ¿Cuántas horas la gente se divertía y cuántas horas la gente se divierte? ¿Y cuántas horas la gente dedica para su sueño? Y eso, en tu experiencia, sí me suena muy interesante, porque ¿qué concepto tenemos del sueño? Además de que, como tú dices, para muchos es una pérdida de tiempo. La pregunta es, ¿cuántas horas considera la población que debe dormir? Esa me suena mucho. Sí, y la verdad es que esto se ha modificado con el paso de los años, ¿no? Cada vez dormimos menos. Se estima que ha reducido por lo menos en 30 minutos el tiempo total de sueño, aunque por supuesto que hay sectores que duermen menos y eso depende mucho de el lugar donde vivimos, ¿no? En zonas urbanizadas, por supuesto que estamos durmiendo menos que en otras zonas. Y aquí como muchas veces se piensa esto, que dormir es una pérdida de tiempo o que dormir ya lo recuperaremos después, ¿no? O sea, es como, bueno, pues si este fin de semana no dormí o si ahorita no duermo, pues ya cuando sea viejo dormiré o ya en mis vacaciones dormiré. Bueno, aquí, pues obviamente tiempo de sueño perdido nunca se recupera. Entonces, lo que yo no dormí, pues ya es un sueño que se perdió. Y como bien dices, pues ahora vamos teniendo más ocupaciones, tenemos que trabajar más y eso obedece a muchas cosas. Finalmente es un sistema capitalista, entonces tenemos esta mentalidad de producir, 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 entonces tenemos más de un trabajo o si no trabajamos y estudiamos y luego la socialización y luego pues el tiempo con la familia y luego tenemos a los grandes enemigos del sueño que son todas las plataformas de streaming que todos los días nos ofrecen una cantidad y una variación importante de contenidos que queremos ver y que queremos devorar. Entonces, obviamente, hay muchas circunstancias que nos van orillando en la vida moderna a dormir menos. Entonces, aquí yo creo que lo más importante, y aquí voy a hablar un poco de hábitos de sueño, es encontrar la manera de equilibrar, de tener límites, de tener rutinas y de tener hábitos saludables. Entonces, si nosotros consideramos que a partir de 17 horas de mantenernos despiertos ya no somos productivos, ya nos vamos a equivocar tanto como si hubiéramos consumido bebidas alcohólicas en niveles ilegales. Y eso significa, ya tenemos más riesgo de chocar, tenemos más riesgo de equivocarnos, de tomar malas decisiones. 17 horas despiertos, que es lo que casi cualquiera de nosotros hace si se levantó a las 6 de la mañana y a las 11 salió de trabajar o todavía salió de cenar o alguna actividad. Entonces, pues hay que estructurarnos, hay que tener horarios bien claros. Ahora con la pandemia, por ejemplo, se han perdido mucho las rutinas, los horarios. Estamos trabajando de más porque como estamos a veces en la casa, pues no hay diferencia. Entonces a cualquier hora abres la computadora y te pones a hacerlo. Entonces hay que tener estructura, levantarnos siempre a la misma hora, acostarnos siempre a la misma hora, tener
una ventana previa a la hora de dormir de por lo menos 30 minutos donde ya no nos vamos a exponer a las pantallas, porque las pantallas del celular, de la televisión, de cualquier dispositivo electrónico emiten luz azul y esta luz azul no permite que se secrete melatonina, la hormona de la que ya hablabas hace un momento. Entonces, si no hay melatonina, nuestro sueño no va a iniciar o no va a ser un sueño profundo. Entonces, cuidemos estos horarios, evitemos las pantallas, cuidemos la alimentación. Por acá nos preguntaban si era, qué opinábamos sobre el tomar un té en la noche, sobre tomar melatonina. La melatonina es un buen auxiliar porque después de los 35 años disminuye la producción de melatonina a nivel de la glándula pineal, pero no todos la necesitamos. Entonces puede funcionar en los casos si se toma de la manera adecuada, si se consume siempre a la misma hora, 2 horas antes de dormir, para que empate justo a la liberación natural de nuestro organismo y por supuesto siempre bajo prescripción médica, porque nada de lo que tomemos es inocuo, ni siquiera los test, ¿no? O sea, nos pueden ayudar a relajarnos, pero nos pueden afectar otra cosa. Entonces siempre cuidemos lo que consumimos y bueno, como ya nos estamos acercando al final, por acá también nos preguntaban cuál es la diferencia entre higiene de sueño y mala higiene de sueño e insomnio. La mala higiene de sueño es cuando no tenemos estos hábitos, cuando no hay estructura en la hora en que nos vamos a dormir y a despertar, cuando abusamos de los estimulantes, cuando no cuidamos la alimentación, cuando no hacemos ejercicio por la mañana, cuando no nos damos este espacio para desconectarnos antes de dormir. Entonces, si tú tienes problemas para dormir o alguna persona que nos escucha, lo primero que recomiendo es revisar cuáles son sus hábitos de sueño, ver que esté teniendo una buena higiene para dormir y si a pesar de eso no duerme de la manera en que le gustaría, consulte a un especialista porque podemos ayudarle a mejorar su calidad de sueño. Y bueno, con esto cierro la parte de higiene de sueño y me gustaría que tú nos hablaras un poco sobre qué opinas de los test para dormir o qué opinas de tomar test en la noche. Y bueno, después ya haríamos como un cierre para finalizar con esta transmisión, que es muy interesante y podríamos seguir hablando, pero si no, se nos van a ir las horas de sueño. Sí, como tú dices, yo creo que lo más importante y el consejo que le quiero dar a todos es que no hay recetas de cocina. Pensar que un té es la solución para un trastorno de sueño es simplificar mucho el problema, normalizarlo y evitar, o más bien no darnos la oportunidad de identificar cuáles son las necesidades y por lo tanto no satisfacerlas. Si te pongo el ejemplo contradictorio y voy a retomar lo de la melatonina. Yo me consumo alimentos que son ricos en melatonina. Me tomo mi melatonina 2 horas antes y quiero después de ver el celular cerrar los ojos y dormirme, pues no va a funcionar. Lo mismo tampoco van a funcionar los test. Los test no son, si bien como tú dijiste, no hay sustancias inocuas, pues tampoco no hay sustancias efectivas para todos. Lo más importante y mi consejo es personalizar, identificar y buscar las herramientas necesarias. No minimizar el problema y no recomendar test porque pues es como si a todos les recomendara estudiar medicina o sea, a todos les recomendara ser arquitectos, pues para algunos les va a servir, para otros no. Y pues si no identificamos y personalizamos cada una de las condiciones, la calidad de la medicina que podemos generar cada vez va a ir en declive. Eso es lo peor que puede pasarnos. Así es, definitivamente lo más importante es aprender a conocernos, reconocer cuáles son nuestras señales de trastornos de sueño, cuáles son las señales de que algo no anda bien en cualquier aspecto y bueno, cuando esto sucede, acudir a un especialista. Existen clínicas de sueño, existen diferentes abordajes terapéuticos. Les recordamos que nosotros somos un centro especializado en trastornos del dormir y que el doctor Oscar Sánchez Osnaya forma parte de Grupo BRED, que es un grupo especializado en trastornos de obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Entonces, busquemos ayuda porque de verdad cuidar nuestra salud en cualquier etapa de la vida y si lo hacemos sobre todo de manera temprana, pues nos va a ayudar a mejorar nuestra esperanza de vida y a disminuir el riesgo de tener otros padecimientos. Así que con esto quisiera cerrar. Agradezco mucho a cada una de las personas que se conectó y a cada una de las personas que han compartido este video.
Si lo ven y les es de utilidad, por favor, síganlo compartiendo. Es muy importante que estos mensajes lleguen a más personas y ojalá que más adelante podamos tener la oportunidad de volver a tener un foro como este con el doctor Osnaya y con otros especialistas para seguir hablando de este y otros temas que sean de interés para ustedes y que les ayuden a dormir mejor y, por supuesto, a tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por compartirnos toda esta información. Muchas gracias y me pongo a las órdenes de todos ustedes. Desafortunadamente no pudimos leer todas las preguntas, que fueron bastantes, pero déjenlas en las cajas, en los comentarios, en los mensajitos, y con mucho gusto después las contestamos. Y si necesitamos una nueva plática para ampliar más algún tema, nosotros encantados. Y aprovecho para decirles que después de esta plática hemos decidido Centro de Sueño y Neurociencias y Grupo BRED ofrecer un 30% de descuento en todos los pacientes que lleguen de primera vez, ya sea los pacientes de Grupo BRED que lleguen con nosotros a Centro de Sueño y Neurociencias o nuestros pacientes que quieran acudir a consulta con el doctor. Por aquí van a encontrar los datos de ambos para que asistan a una consulta en caso de que ustedes lo requieran. Pues muchas gracias nuevamente, gracias por estar en este espacio. Recuerden que los viernes de sueño son un espacio creado para todos ustedes. Si tienen algún tema en particular que quieran que abordemos más adelante, háganoslo saber y en cuanto sea posible lo transmitiremos para todos ustedes. Muchísimas gracias, que pasen un excelente fin de semana y que tengan muy buenas noches. Nos vemos en el próximo viernes de sueño.